Escucharemos El sentido de la vida, tema de meditación dado por el padre Alberto Ezcurra en el retiro para varones en el Seminario de Paraná el 12 de junio de 1983. Porque el aire es gratis y como si la vida no se terminara nunca, y viven como animalitos sin saber para qué viven. No. Dios le dio al hombre inteligencia, Dios le dio al hombre la posibilidad de conocer para qué está aquí en el mundo, Dios le dio al hombre la inteligencia para conocer y le dio la libertad para seguir el camino que Dios le ha trazado aquí en el mundo. Tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos estas preguntas fundamentales. ¿Yo quién soy? ¿Yo de a dónde vengo? ¿Yo para dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Esta vida que un día se termina. ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? San Ignacio responde a estas preguntas fundamentales del hombre con pocas palabras, donde todo está resumido, y sin embargo son palabras que tienen mucha profundidad y tenemos que pensar en ellas, tenemos que recordarlas y tenemos que tratar casi de aprenderlas de memoria y repasarlas de vez en cuando. A veces hacemos unos días de ejercicio, meditamos en todas estas cosas, nos damos cuenta del sentido de la vida, nos damos cuenta después que hemos hecho macanas, que no hemos caminado como deberíamos caminar, hacemos el propósito de convertirnos, de cambiar de vida, volvemos afuera, empieza la vida de todos los días y nos olvidamos de los buenos propósitos que habíamos hecho en un retiro, pero sin embargo, si guardamos estas palabras en nuestra mente y de vez en cuando volvemos sobre ellas, siempre vamos a tener algo que nos está indicando el rumbo, que nos está indicando la ruta. Aunque metamos la pata, aunque tropecemos, aunque pequemos, aunque nos olvidemos de Dios o nos olvidemos de que somos cristianos, pero si guardamos estas palabras aquí en la cabeza, siempre vamos a tener una brújula que nos está indicando el rumbo y que nos está diciendo no, vos vas mal, el norte está para otro lado. Es la importancia que tiene en los ejercicios de San Ignacio estas palabras que iluminan la inteligencia. A veces hay formas de retiro que se hacen por ahí que tocan mucho el corazoncito, la sensibilidad, que me emocionan, que me hacen sentir a Jesús como si estuviera al lado mío. Pero después salir del retiro, se pasó esa emoción y se acabó todo. No queda nada, vacío, el corazón vacío. No solamente hay que mover los sentimientos para amar a Dios con el corazón, sino que tenemos que mover también la inteligencia para que la inteligencia ilumine nuestra voluntad. Estas palabras que San Ignacio pone como principio y fundamento en sus ejercicios dicen lo siguiente. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución del fin para el que es creado. ¿De dónde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de ellas en cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe apartarse de ellas en cuanto lo estorban para su fin. Aquí tenemos en estas pocas palabras el sentido de nuestra vida. Y hay tres verdades aquí, tres cosas, tres realidades.
Dios, el hombre, o sea yo, y las cosas. Dios que me ha creado, yo que soy creado por Dios, y después todas las cosas que Dios ha creado a mi servicio. ¿Para qué? Para que yo, usando esas cosas como un camino, pueda volver a Dios. Usando esas cosas como una escalera, pueda alcanzar el cielo. Ahí está, en pocas palabras sencillas, el sentido de nuestra vida y el sentido del hombre. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Yo, ¿de a dónde vengo? Vengo de Dios. Soy creado. Yo, ¿a dónde voy? Voy a Dios. Dios me creó para que yo salvara mi alma, no para que un día volviera a la tierra y me pudriera en la tierra y se acabó todo como si fuera un animal. No, me dio un alma que no muere y que lo puede contemplar en el cielo. Y las otras cosas son creadas para ayudarme a cumplir con esta misión. Y eso es lo que me muestra entonces cómo tengo que usar esas cosas. Vamos a pensar un poco primero entonces en Dios, después en nosotros mismos y después en esas cosas que Dios nos ha dado. En primer lugar, Dios. ¿Qué significa la palabra Dios para los hombres? La usamos muchas veces en nuestra conversación. Cada vez que nos despedimos de alguno y decimos adiós, y lo dicen hasta los que no creen en Dios, lo que significa adiós es te encomiendo a Dios, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Nosotros nos despedimos diciendo adiós, pero no pensamos lo que decimos. Lo decimos como una exclamación, a veces Dios mío, o algunos tienen la pésima, terrible costumbre de insultar a Dios en alguna blasfemia. Y sin embargo no piensan lo que están diciendo. Usamos la palabra Dios como si fuera una moneda gastada. Podemos llegar a decir como aquel que decía soy ateo gracias a Dios. O sea, decir gracias a Dios, decir Dios mío. La palabra Dios la usamos, pero la usamos como una palabra vacía, como una palabra sin contenido. O si no, Dios, ¿cómo aparece para nosotros? Y bueno, Dios aparece como un patrón que está allá arriba y allá lejos, que nunca lo hemos visto, que dicen que es bueno, pero que en realidad nos resulta un poco molesto en nuestra vida, porque es un patrón medio mandón, que se le ocurrió inventar los mandamientos y entonces nos prohibió algunas cosas más o menos divertidas y nos obliga a hacer otras que medio nos aburren. O Dios es aquel con el cual, en fin, hacemos negocios alguna vez en nuestra vida, cuando lo precisamos. Cuando hay que probar un examen, cuando hay que conseguir trabajo, cuando hay que buscar la salud de un enfermo, entonces sí nos acordamos de Dios y le pedimos a Dios. Y a veces le pedimos de una manera que parece un buen negocio con Dios. O sea, la vida de algunos cristianos parece un buen negocio con Dios. Yo trato de portarme más o menos bien, me acuerdo de rezar de vez en cuando, hago la novena, le prendí la velita y entonces Dios tiene que cumplir. Y si Dios no me cumplió, es decir, si Dios no hizo que yo me sacara la lotería o que mi cuadro favorito ganara el partido el domingo, o si Dios no me concedió aquel capricho, me enojo con Dios. ¿Por qué Dios no me lo dio si yo le cumplí? O sea, entender la vida así como un negocio, como si Dios fuera la difunta Correa. Y esto a veces es lo que aparece en la relación con los intermediarios de Dios, que son los santos. Yo le cumplí, le hice la novena. Esta oración es infalible. Esa oración al Espíritu Santo que aparece en los diarios por ahí. El que rece esta oración infaliblemente va a conseguir la gracia que pide. O el poner en penitencia al santo, porque el santo no me cumplió. San Antonio no consiguió novio, lo ponen de cara contra la pared o lo ponen cabeza para abajo. Creo que es el más castigado entre los santos. ¿Por qué? Porque no me cumplió. No se entiende en la vida cristiana como un buen negocio con Dios. Yo le hice la novena al santo, le prendí la velita, entonces el santo me tiene que conseguir esto. Y a Dios a veces lo entendemos así. O si no, directamente no pensamos en Dios. Dios en nuestro mundo es el gran ausente. Nosotros vivimos en un mundo donde Dios está ausente. Parecería que a veces fuera cierto aquellas palabras que pronuncia el profeta Zaratustra, el que envía
aquel filósofo loco que fue Nietzsche. Viene a anunciar que Dios se ha muerto. En el mundo moderno hay muchos que piensan como si Dios se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque Dios es un invento de los hombres. Entonces cuando los hombres dejan de creer en Dios, Dios muere. Hay quienes piensan así. Y de hecho Dios en nuestro mundo es el gran ausente. En la mitad del mundo en que vivimos, Dios está oficialmente prohibido. Pensemos en todo el mundo comunista, donde desde la escuela, y a veces desde antes de la escuela, desde el preescolar, la primera preocupación es enseñarle a los chicos que Dios no existe. Lo decía una vez un sacerdote polaco, que había tenido que salir de Polonia precisamente por esa lucha por el catecismo. Decía, todos los sacerdotes en mi ciudad teníamos obligación de enseñar el catecismo todos los días, 4 horas por día. Y empezábamos a enseñar el catecismo desde los 5 años. ¿Por qué? Porque a los 6 y a los 7 años a los chicos los agarra el Estado y les empieza a enseñar que Dios no existe. Entonces la única forma es empezar a enseñar el catecismo así, desde temprano. Pero eso era un delito. Y como este sacerdote enseñaba 4 horas diarias de catecismo, le habían prohibido enseñar catecismo. Y entonces él desobedecía, él seguía enseñando catecismo. Había estado preso 32 veces, tenía 32 procesos por enseñar catecismo, es decir, por enseñarle a los chicos que Dios existe. Incluso era un hombre que tenía sus problemas. Me acuerdo que alguna vez conversando con él, se quedó así como perdido, se agarró la cabeza, le digo, ¿qué le pasa, padre? ¿Se siente mal? No, dice que una vez que estaba preso y se me golpeaban con culatas en la nuca y entonces, dice, a veces me duele la cabeza, me vienen dolores. ¿Por qué? Por enseñar que Dios existe, por enseñar el catecismo a los chicos. O si no, lo multaban, lo metían preso, que no tiene licencia para enseñar el catecismo. Yo sí tengo permiso de Dios. No, usted tiene que tener permiso del gobierno. Bueno, eso no tengo, había una multa. Este sacerdote no tenía nada. Era un hombre pobre verdaderamente, pero las pocas cosas que tenía, las tenía como prestadas. O sea, si tenía un reloj o tenía una máquina de escribir, tenía una nota de préstamo, la nota. Entonces no le podían secuestrar, plata no tenía. O sea, vivió perseguido hasta que tuvo que salir de Polonia. Lo dijo, mire, váyase porque usted ya no va más, no lo dejan hacer nada, usted, y si sigue así lo van a matar. Pues en la mitad del mundo Dios oficialmente no existe. En Albania hace algunos años fue fusilado un sacerdote por haber bautizado una criatura. O sea, el mundo comunista, el mundo oficialmente ateo, el mundo que niega a Dios, el ateísmo como religión del Estado. Pero también en nuestro mundo que se llama occidental y cristiano, y donde la mayoría de la gente dice que cree en Dios. Si uno empieza a parar gente por la calle y a preguntarle, te van a decir sí. A lo mejor a Dios le van a poner un nombre, le van a poner otro nombre. O van a decir sí, yo creo en Dios, pero en los curas no. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Pero es difícil encontrar alguno que diga, no, yo no creo en Dios. La mayor parte de la gente en nuestro mundo dice que cree en Dios. Y sin embargo, en la práctica, la gran mayoría viven como si fueran ateos. O sea, viven como si Dios no existiera, como si no hubiera Dios. Dios no tiene ninguna importancia para la inmensa mayoría de los hombres. Dios sí existe, pero es como si no existiera. Es un Dios que no entra en el mundo. En nuestro occidente, que se llama cristiano, pero que en el fondo está impregnado por el espíritu del liberalismo masónico, a Dios lo entendemos como lo entienden los masones. Los masones dicen que Dios es el gran arquitecto del universo. O sea, ¿el arquitecto quién es? Es el tipo que hizo los planos de la casa y que construyó la casa. Pero después que el arquitecto terminó de hacer la casa, el arquitecto se va y no tiene nada que ver con la casa. Y el arquitecto se enferma o se muere, la casa ni siquiera se entera, sigue en pie. Hay casas que han sido construidas hace cientos de años. Los arquitectos ya están muertos, enterrados y no quedan ni los huesos, y sin embargo la casa está ahí tranquilamente. Los masones entienden a Dios así: Dios es el gran arquitecto del universo.
Es el que fabricó el mundo, pero después de fabricar el mundo se retiró a descansar y está descansando todavía. Y con el mundo no tiene nada que ver, no entra, no interviene en el mundo. Como el arquitecto no tiene nada que ver con la casa. Ese es el Dios de la masonería y ese es el Dios en el cual muchos piensan, un Dios que no tiene nada que ver con el mundo. Sí, tiene que haber alguien, porque si no, ¿quién hizo el mundo? Pero ese alguien no tiene nada que ver en mi vida, incluso en los que se llaman cristianos. O si no, como decíamos antes, ese Dios aparece en mi vida, pero aparece en algún momento. Algunos cristianos se acuerdan de Dios algunas veces en la vida. Cuando hay que bautizar un hijo, cuando hay que casarse por la iglesia, bueno, sí, bastante, no todo. Cuando hay que ir a la iglesia a pedir un funeral por la abuelita, algunos momentos en la vida, o cuando estamos necesitados. Eso sí, cuando nos vemos mal en las cosas, en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad. Yo siempre lo digo, el enfermo en el hospital se acuerda de Dios. El preso en la cárcel se acuerda de Dios. El soldado en la guerra se acuerda de Dios. Lo vimos cuando la guerra de las Malvinas. Yo me acuerdo la casi guerra anterior, en el 78, cuando casi entramos en guerra con Chile. Yo estaba como capellán en el sur, Río Gallegos, 60 kilómetros para adentro. Y cuando había terminado todo, volvían las tropas, celebramos una misa en acción de gracias, porque podíamos volver a casa, y yo les decía, digo, muchos de ustedes se han acordado de Dios aquí, muchos de ustedes lo han conocido por primera vez, lo han recibido en la primera comunión, en el bautismo, muchos de ustedes se han acordado de que eran católicos, que no sea necesario que volvamos a tener otra guerra para volver a acordarnos de Dios, porque en ese momento sí es fácil. Estamos lejos de la casa, estamos acampados, estamos a cerca de 30 kilómetros de la frontera con Chile, en un momento en que cualquier cosa podía ocurrir, ahí es fácil acordarse de Dios. El enfermo en el hospital, siempre me acuerdo hace muchos años, un viejo que encontré en el hospital, un hombre de aspecto extranjero, cara bien colorada y ese pelo canoso ya blanco, creo que ha sido rubio blanco, un hombre grande, y yo le hablaba de Dios. Por favor, no, dice, no me venga con macanas, yo no creo en Dios, nosotros somos como los animales y yo lo estoy sufriendo y lo único que quiero es morir. Y a mí yo la muerte no le tengo miedo porque nos morimos y nos terminamos. O sea, cuando yo me muero me dejo de sufrir. Es difícil encontrar eso en los hospitales, ya digo, en general el que está enfermo se acuerda de Dios. Sobre todo cuando empieza a sentir cerca las puertas de la muerte, se acuerda de Dios. Como me decía una vez un viejo profesor, perdonando la expresión, hablándome de su vida, decía, pero no, dice, ahora he empezado a tomar en serio la religión, me decía, porque a mi edad uno empieza a sentir ya las llamas del infierno que le están calentando el culo, entonces... Bueno, este hombre creía en el infierno y creía que tenía que llevar una conducta y bueno, lo estaba tomando más en serio cuando veía la posibilidad más cercana. Pero incluso los que no creen dicen, bueno, pero por si acaso. En cambio este hombre, no, lo único que me importa es morir, y el hombre es como volví 2 o 3 días después al hospital y le había agarrado un ataque al viejo que casi se murió en serio, y de colorado estaba blanco. Ya no decía más que quería morir. Y empezó a acordarse de Dios en ese momento. Una cosa es hablar de morir y otra morir. En la cárcel no me he estado alguna vez socialmente por ahí. Alojado gratuitamente a costa del Estado en algún calabozo de incomunicados. Y uno leía, no hay mucho que hacer, digamos, de esas circunstancias, más que a uno no le dejan ni tener un libro, y uno leía las cosas que estaban escritas en las paredes.
presos, se acordaba. Casi todas las cosas que había escritas en las paredes de ese calabozo de incomunicado, había uno nomás que se ve que había conservado el estado de ánimo y el buen sentido del humor, y había escrito: no vuelvas, hacelo bien o no lo hagas. Pero el resto se acordaban de Dios. Había oración, pedían perdón a la madre, a los hijos, a Dios sobre todo. O sea, pero ahí sí, nos acordamos de Dios en algunos momentos de la vida. En algunos momentos de la vida, pero el resto del tiempo uno vive sin pensar en Dios, sin acordarse de Dios. Y esto lo decíamos incluso entre los bautizados. Dice León Blois, gran escritor católico: el Creador está ausente de las ciudades, de los campos, de las leyes, de las artes, de las costumbres. Está ausente aún de la vida religiosa, en el sentido que ésta tiene entre los que quieren ser sus amigos más íntimos y quienes no sienten la necesidad de su presencia. Dios ausente. Incluso entre los católicos. ¿Cuántos católicos de nombre? Los escuchamos hablar y son muy católicos. No viven como católicos y viven para justificar cualquier cosa. Y es fácil encontrarlo en las entrevistas, en televisión o en la radio. Están defendiendo, qué sé yo, una pieza de teatro inmunda y pornográfica como esta que fue prohibida hace poco, Doña Flor y sus dos maridos. Y lo primero que dice el tipo es: yo soy muy católico, yo soy muy católico. Ahora eso sí, esto no tiene nada de malo. Y lo defiende primero diciendo que es arte cuando no es arte, sino que es un bodrio, y segundo diciendo que no tiene nada de malo cuando no es. Ojalá fuera solo el desnudo lo que aparece en esa pieza, son muchas otras cosas, pero él es muy católico. O aparecen los políticos defendiendo, qué sé yo, la ley de divorcio o el aborto, pero lo primero que hacen es aclararnos porque yo soy muy católico. Y así, como eso, como el político mentiroso, el periodista delincuente, el comerciante sinvergüenza, pero yo soy muy católico. Soy muy católico, pero claro, pero Dios no tiene nada que ver con mi vida. Yo soy muy católico, ¿por qué? Porque tengo la etiqueta de católico. O como decía una vez, eso hace muchos años, pero era el mismo caso de Doña Flor y sus dos maridos. El señor Armando Boque era el que promovía las películas de Isabel Sartre, que lo único que tenían esas películas para atraer a la gente era alguna escena donde aparecía Isabel Sartre desnuda. Aparte de eso, artísticamente no valía nada. Me engancha la estupidez de la gente a través de alguna escena de desnudo. Pero también había habido polémica, lo atacaban, o le habían prohibido, le habían cortado algunas películas, y me acuerdo de una entrevista en que le hacían por televisión, donde él defendía la enseñanza libre de Isabel Sartre, el derecho a mostrarla libremente. Y entonces decía: yo soy muy católico porque mi madre era de la comisión de la parroquia de no sé cuándo. Entonces, todos estos señores que son muy católicos en la política, en los negocios, en la pornografía, o para defender el aborto, o para defender una ley de divorcio, y que son muy católicos cuando alguien los ataca en su dignidad, ¿qué significa ser católicos para ellos? Decir que creen en Dios, acordarse de Dios alguna vez, aparecer por la iglesia alguna vez, sobre todo para que los vean. Eso lo hacen algunos políticos en tiempo de campaña electoral. Aparecen por la iglesia para que los vean en la iglesia. Entonces, por lo menos ahí juntan votos en el pueblo. No, mirá, el doctor fulano está en la misa todos los domingos, es una buena persona. O sea, eso sí es ser católico. Ser católico es ir a misa de vez en cuando. Ser católico es acordarme de Dios cuando lo necesito. Ser católico es acordarme de Dios algunas veces en la vida. Dios no es solamente eso. Pero en la práctica sí, Dios no tiene nada que ver con la familia. Y uno en la familia vive lo mejor olvidado de las leyes de Dios. Y se preocupa de que los hijos crezcan sanos, que no les falte nada, que puedan ir a la escuela, que puedan tener un porvenir, pero no se preocupa del alma de los hijos, que es lo más importante. Dios no tiene nada que ver con los negocios. Y el tipo es muy católico y lo ven en la iglesia, pero después en los negocios es un sinvergüenza. Parecería que Dios no tuviera nada que ver con eso.
No tiene nada que ver con los fraudes, no tiene nada que ver con los impuestos que no se pagan, no tiene nada que ver con los sueldos injustos, no tiene nada que ver con la vagancia en el trabajo, no tiene nada que ver con la falsificación de los productos, no tiene nada que ver con los negocios turbios, no tiene nada que ver con las coimas, no. O sea, uno puede hacer todas esas cosas y mucho más y decir, no, yo creo en Dios, yo soy un gran católico. O sea, Dios cuántas veces no tiene nada que ver con nuestra vida. Dios es el gran ausente, es el que ha sido expulsado de las escuelas. En la escuela se le puede enseñar a un chico de todo, hasta las cosas más estúpidas. Se lo puede sobrecargar enciclopédicamente, como si en la cabeza del chico tuviera que hacer un diccionario con un montón de nociones que no le sirven para nada ni le van a servir el día de mañana en las materias más distintas. Puede tener, como a veces pasa en algunos cursos, hasta 16 materias distintas, pero no se puede hablar de Dios. Dios está fuera de la escuela. Dios está prohibido en la escuela argentina, está prohibido por los grandes próceres que nos dieron la ley 1420 y la escuela sin Dios, que quisieron matar con eso el alma de la patria. Dios no entra en la universidad, por eso nuestra universidad en un momento llegó a ser lo que fue, fábrica de guerrilleros, fábrica de delincuentes. Dios está ausente de ahí. Dios es el gran ausente en esta sociedad. Y esa ausencia de Dios es algo que se nos ha contagiado de alguna manera a nosotros, que nos consideramos católicos, que queremos ser católicos, que tenemos fe, que queremos ser hijos de Dios. Pero a veces Dios no está verdaderamente presente en nuestra vida. A veces sí cumplimos con aquello que Dios nos pide, vamos a misa, tratamos de evitar por lo menos las macadas más grandes, incluso rezamos, tenemos algún momentito de oración antes de acostarnos. Pero Dios verdaderamente está presente en nuestra vida. O sea, vivimos en la presencia de Dios. Tenemos el sentido real de quién es Dios. Dios es el creador y yo soy una criatura. Dios es todo y yo soy nada. Sin Dios yo no soy nada. No es Dios el que me fabricó. Como uno fabrica una mesa, pero yo para fabricar una mesa necesito madera. Dios me dio la vida con más fuerza que mis padres. Mis padres me dieron la vida del cuerpo, pero ya había allí algo que era preexistente, que estaba puesto por Dios en esa capacidad de fecundidad y de generación que tienen el hombre y la mujer y que resulta en el Hijo cuando se reúnen. Y allí está interviniendo Dios, que es el que pone el alma. Dios creó, quiere decir Dios no construyó. Dios no es un genio, un demiurgo, alguien que organizó la materia. Dios no es un arquitecto que con ladrillos, con cemento, con piedra, con madera construye una cosa. Dios es el creador que ha sacado todo el mundo de la nada y que ha sacado al hombre de la nada. Dios me dio la existencia. Dios me dio la existencia, Dios me creó. Pero Dios no me creó como el arquitecto, que después de construir la casa puede morirse y a la casa no le importa. La creación es algo continuo, es algo continuado. Dios crea las cosas y Dios las conserva en el ser, las conserva en la existencia. Dios me está conservando en el ser y me está conservando en la existencia. Dios está pensando constantemente en mí, me está manteniendo en la existencia a mí y a todas las cosas que están alrededor mío. Así es la presencia de Dios en la cual nosotros estamos viviendo. Si Dios por un imposible dejara de pensar en mí, yo desaparecería en este momento. Si Dios dejara de pensar en las cosas en las cuales estamos, en el asiento en el cual está sentado uno de ustedes, se caería al suelo inmediatamente o desaparecería este pizarrón de aquí si Dios dejara de pensar en eso. Si Dios se olvidara de nosotros en un momento, Dios no solamente me ha creado, sino que me está manteniendo en la existencia. Dios me mantiene en la existencia mucho más. Yo mantengo, esta cajita la mantengo en la mano. Si la suelto, se cae, pero sigue existiendo. Yo estoy mantenido por las manos de Dios en la existencia, pero mucho más que esta cajita de fósforo que yo puedo tener en mis manos. Porque si Dios me suelta, yo no me caigo, desaparezco, dejo de existir. Soy como una burbuja, como una pompa de jabón que revienta en el aire y que no deja nada.
Eso sería si Dios dejara de pensar en mí. San Pablo llega a decir con palabras muy fuertes: en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios me ha creado, Dios me ha sacado de la nada, Dios me ha dado la existencia. Mis padres han sido un instrumento de Dios para darme la vida, pero Dios sigue dándome la existencia. Dios me sigue manteniendo en el ser. Dios me sigue manteniendo en la vida. Yo estoy como sostenido por las manos de Dios, como penetrado por Dios. Dios es mi todo. Él es el creador y yo soy la criatura. Yo estoy en la existencia como colgado de Dios. Yo sin Él no puedo hacer nada. Todo lo que tengo lo tengo recibido de Él. Él me ha creado, Él me ha puesto en la existencia. Dios es infinitamente grande. No podemos pintarlo en imágenes. Esas imágenes de Dios a mí me causan rechazo. Esas imágenes que pintan a Dios como un viejo con una larga barba blanca. Esas imágenes de la Trinidad que aparecen en algunas estampas, claro, tratan de pintarlo de alguna manera. Dios como el viejo, teniendo en sus manos a Jesús crucificado y la palomita del Espíritu Santo arriba de la cabeza. Es lo que pasa cuando uno a los chicos en el catecismo les enseña el cielo es ver a Dios, y los pobres chicos se imaginan el cuadro ese de la Santísima Trinidad y piensan que lo sientan en un banco como en la escuela y lo ponen a mirar el cuadro ese de la Trinidad, y a los 15 minutos el cielo es aburridísimo. Y entonces, mientras más uno trata de explicar que eso es por toda la eternidad, y que la eternidad, y en la eternidad, y la eternidad, el pobre chico se asusta cada vez más. Dice, por lo menos en el infierno me van a dejar hacer un poco de lío. En cambio, imaginar el cielo como ver a Dios, como estar viendo a ese venerable anciano de barba blanca con la palomita arriba de la cabeza por toda la eternidad, les parece horrible. Eso es una caricatura. A Dios no lo podemos pintar con imágenes. Si tratáramos de pensar lo que significa ver a Dios, el hombre cuando puede ver algo de Dios queda deslumbrado. El hombre cuando puede ver algo de Dios, a Dios nadie lo ha visto, dice San Juan. Lo conocemos porque Cristo nos ha hablado de Él. Y Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro, ningún hombre puede verlo y vivir. Y Dios le deja ver a Moisés, dice el lenguaje figurado del Evangelio, como las espaldas de la gloria de Dios. Y Moisés queda deslumbrado. Y el rostro de Moisés, que ha visto a Dios, queda como echando rayos, tiene que cubrirlo con un velo cuando baja para volver a hablar con su pueblo. El hombre que puede ver algo de Dios, San Pablo, Dios en algún momento lo dejó ver algo de Dios. Y San Pablo trata de describirlo en una de sus cartas y dice, yo sé de un hombre que no sé si con el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo fue llevado al cielo. Y lo que él vio allí no hay palabras para expresar. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. San Pablo balbucea porque no encuentra palabras para contar aquello que ha visto. Y no vio a Dios cara a cara. Dios le dejó ver el cielo, digamos así, por el ojo de la cerradura. En Santo Tomás de Aquino es el pensamiento más grande que ha tenido la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Y el que ya desde niño, en vez de preguntar las tonterías que preguntan los chicos, su primera pregunta a su madre era ¿quién es Dios? Y toda su vida vivió pensando sobre eso y escribió en la Suma Teológica el monumento más grande que un hombre puede escribir sobre Dios, que un genio puede escribir sobre Dios. Y sin embargo, hacia el final de su vida, Santo Tomás de Aquino tuvo una visión de Dios que no sabemos qué es, porque nunca la contó. Y a partir de ese momento, dejó la pluma y no quería seguir escribiendo. Y su secretario, el hermano Reginaldo, le decía, pero tiene que terminar este libro, ¿por qué no lo termina? Dice, porque después de lo que he visto en ese día, todo lo que he escrito me parece como un montoncito de paja. O sea, todas las cosas más grandes que el hombre puede pensar sobre Dios y que un genio puede pensar y puede escribir sobre Dios, son como un montoncito de paja si Dios le deja ver un pedacito de su luz. Cuando Cristo va con los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, al monte Tabor, y en el monte Tabor se transfigura,
Cristo se vuelve como luminoso, sus vestiduras, dice, blancas como la nieve, como un rayo de gloria. Los apóstoles quedan deslumbrados y San Pedro decía, Señor, qué bueno que es estar aquí, hagamos 3 carpas para quedarnos aquí. O sea, y Cristo había dejado escapar como un resplandor pequeño de su divinidad. O sea, nos muestra lo inmensamente grande que es Dios. Si nosotros quisiéramos pensar lo que es ver a Dios, no tendríamos que pensar con esa imagen que le damos al chico en el catecismo o en la estampilla. Tendríamos que pensar, por ejemplo, en la belleza y pensar en todas las cosas hermosas, todas las cosas bellas que hay aquí en la tierra. La belleza que tiene un paisaje o la que tiene una flor, o la que tiene un cielo estrellado en una noche, o la belleza que tiene una pieza musical, o la belleza que tiene el rostro de una persona querida. Todas las cosas hermosas que hay aquí en la tierra, y tendríamos que decir, Dios es todo eso y mucho más, infinitamente más. Y si pensamos en el amor de Dios, tendríamos que pensar en todas las formas de amor que nosotros conocemos. En el amor que tiene un niño por su madre, en el amor que tiene una madre por su hijo que es capaz de sacrificarse por ese hijo, en el amor de los novios, en el amor de los esposos, en el amor de los amigos, en el amor de la patria, en el amor de la justicia, en el amor de todas las cosas grandes, y decir, Dios es todo eso y mucho más. Todo ese amor que hay acá en la tierra, todo lo bueno que hay acá en la tierra, toda la bondad que hay acá en la tierra es como un reflejo de Dios, pero nada más que un reflejo. Dios es todo eso y mucho más. Es un Dios infinito, es un Dios inmenso, es un Dios grande, es un Dios que no lo podemos llegar a conocer, sino así, como dice San Pablo, como un espejo y como un enigma. Es un Dios que está infinitamente por encima de nosotros, porque Él es el creador y yo soy la criatura, porque Él me sacó de la nada, porque yo estoy como colgado de Él, como dependiendo de Él. Y sin embargo, es al mismo tiempo un Dios que está infinitamente cerca de nosotros. Ya lo decíamos al hablar de que Dios me cree y me mantiene en la existencia. En Él vivimos, nos movemos y somos. Es un Dios que no tenemos que imaginarlo como el que está solo allá lejos, sentado en su trono sobre las nubes, mirando desde arriba la tierra. Él me conoce porque está dentro de mí, porque está presente en mí, porque está presente en todas las cosas. Es un Dios que se ha hecho hombre por nosotros. Es el Emmanuel, el nombre que el ángel le dice a la Virgen en el momento de la anunciación. Su nombre será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios que baja hasta nosotros. Ese Dios que no tenía ninguna necesidad de nosotros. Dios no necesitaba de nosotros. Dios no necesitaba crear el mundo. No lo hizo por obligación. No lo hizo porque tenía necesidad de crear. No lo hizo porque estando solo se aburría y tuvo que inventar un juguete para divertirse. Dios nos creó libremente y sin ninguna necesidad. ¿Y por qué nos creó? Nos creó por amor. Nos creó por amor. El que ama quiere comunicar el amor. Dios es amor y Dios quería comunicar ese amor libremente. Y nos creó para que un día pudiéramos amarlo, pudiéramos participar de ese amor. Y nosotros le volvimos las espaldas con el pecado de nuestros primeros padres y con todos nuestros pecados personales, pero sin embargo no nos abandonó. Y ese Dios se hizo hombre en el seno de una Virgen, y ese Dios vino a nosotros en una Navidad en la pobreza del pesebre. Es el Dios infinito, el Dios grande, el Dios que es bondad infinita, el Dios que es todopoderoso, el Dios que es eterno, el Dios que es invisible, el Dios que es creador y que está muy por encima de nosotros y que es dueño de lo que somos y de lo que tenemos y que nos mantiene en el ser, pero al mismo tiempo es el Dios que nos ama
es el Dios que está cerca nuestro, es el Dios que se hizo hombre para que nosotros pudiéramos vivir como hijos de Dios, para que pudiéramos ser hijos de Dios y para que un día pudiéramos contemplarlo en el cielo. Tratemos un poco de pensar en todas estas verdades. Yo soy creador. Dios es el creador y yo soy la criatura. Dios es todo y yo soy nada. Y ese Dios que está infinitamente por arriba mío, sin embargo, es un Dios que me ama y es un Dios que me ama. Y tratemos de pensar un poco en nuestras vidas. ¿Qué significa Dios para mí? ¿Es solamente una palabra? ¿Es alguien del que me acuerdo en los momentos en que lo necesito? Digo que soy cristiano, verdaderamente vivo como cristiano. Dios está presente en los distintos momentos de mi vida. Tratemos de pensar un poco en él y de pedirle al Señor que nos dé un poco de luz para conocerlo mejor. Todo el esfuerzo que podemos hacer con nuestra inteligencia para llegar a Dios es importante, pero no es nada al lado de la más pequeña luz que Dios deje pasar así por el agujero de la cerradura para iluminar nuestra alma con la gracia de la fe.